Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí como siempre. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a generar mucha conversación y, de hecho, es algo que muchos de ustedes han estado pidiendo y preguntando en los comentarios de vídeos anteriores. Así que abróchense los cinturones porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, específicamente en un rumor que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales y en los medios de comunicación. La posibilidad de que Kerem Bürsin hable sobre Andercel y las exigencias de sus fans. Sí, han escuchado bien. La expectación es alta, y parece que hay una necesidad apremiante de respuestas. Por eso, si son fanáticos de estas estrellas, si siguen de cerca sus carreras y su vida personal, o simplemente les gusta estar al tanto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en los detalles, les recuerdo la importancia de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Cada suscripción nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido de calidad y a mantenernos al día con las noticias más relevantes. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Ahora, entremos en materia. El título de hoy, Kerem Bürsin hablará de Andercel, fans exigen respuestas, no es casualidad. Ha sido un tema candente durante semanas, incluso meses. La relación entre Kerem Bürsin y Andercel, que una vez fue una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco, ha sido objeto de innumerables especulaciones desde su aparente ruptura. Y es que seamos honestos, cuando dos personas tan carismáticas y talentosas, que además compartieron pantalla en proyectos tan exitosos como Senkalkam, terminan su relación, el público, y especialmente sus fans, quedan con un vacío de información. Los seguidores que los acompañaron durante años, que se emocionaron con su química en la serie y que soñaron con verlos juntos tanto dentro como fuera de la pantalla, tienen una conexión emocional muy fuerte con ellos. Y cuando esa conexión se rompe o al menos se percibe como tal, la necesidad de comprender qué pasó, de entender la situación desde la perspectiva de los propios involucrados, se vuelve casi insaciable. Es precisamente esta sed de respuestas lo que ha llevado a los fans a un estado de expectación e incluso, en algunos casos, de frustración. Han pasado por diferentes fases, desde la negación, esperando que todo fuera un malentendido, hasta la aceptación, lamentando la separación. Pero lo que parece persistir es el deseo de escuchar directamente de Kerem Bürsin, y quizás también de Andercel, qué sucedió realmente. Las redes sociales se han convertido en el campo de batalla de estas demandas. Comentarios en sus publicaciones, mensajes directos, hashtags dedicados, y hasta peticiones formales en plataformas de fans, todo apunta a una sola dirección: queremos saber la verdad. Los fans no buscan chismes baratos ni teorías conspirativas. Lo que anhelan es un cierre, una explicación que les permita procesar el fin de esta etapa de sus ídolos. Entienden que son figuras públicas y que parte de su vida está expuesta, pero también valoran la autenticidad y la honestidad. Y aquí es donde entra la figura de Kerem Bürsin. Recientemente han surgido rumores, indicios, o quizás solo señales sutiles, de que Kerem podría estar listo para abordar el tema. ¿Será en una entrevista exclusiva? ¿En una aparición pública? ¿O tal vez a través de un comunicado en sus redes sociales? Las posibilidades son muchas y cada pequeña pista es analizada con lupa por sus seguidores. Se rumorea que en algunas entrevistas recientes, cuando se le ha preguntado indirectamente sobre su vida personal o sobre Ande, Kerem ha mostrado una actitud diferente. Algunos interpretan esto como una apertura, un indicio de que está más dispuesto a hablar. Otros, sin embargo, son más escépticos, acostumbrados a las evasivas o a las respuestas genéricas que no revelan nada concreto. El hecho es que la presión mediática y de los fans es innegable. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a cualquier detalle sobre estas dos personalidades, han estado publicando constantemente artículos y especulaciones sobre la posibilidad de que Kerem hable. Se habla de entrevistas pactadas, de conversaciones exclusivas con revistas importantes, y de entrevistas que podrían darse en el marco de la promoción de sus proyectos actuales o futuros. Y es que cuando un tema genera tanto interés, los medios tienen un incentivo muy fuerte para buscar la primicia. El público está ávido de información, y las plataformas mediáticas saben que una entrevista de Kerem Bürsin hablando sobre Andercel sería un auténtico bombazo. Ahora, ¿qué tipo de información podríamos esperar de Kerem? Esta es la gran incógnita. Podría ser una confirmación de los rumores de separa.
Si es que aún no está completamente asumida por todos. Podría ser una explicación sobre las razones que llevaron a su ruptura, aunque es muy probable que lo haga de forma general, protegiendo la privacidad de Andy y la suya propia. Podría ser un reconocimiento del afecto y el cariño que se tienen, a pesar de no estar juntos. O quizás podría ser un mensaje de agradecimiento a los fans por su apoyo a lo largo de todo este tiempo, tanto en su relación como en sus carreras individuales. Lo que la mayoría espera es honestidad y madurez en sus declaraciones. Quieren escuchar a Kerem hablar desde el corazón, sin rencores ni acusaciones, sino con la serenidad que la experiencia suele traer. Por otro lado, la expectativa sobre lo que dirá Kerem también está influenciada por la forma en que Hande Erçel ha manejado la situación. Ella, en general, ha sido bastante reservada sobre su vida privada. Cuando se le ha preguntado, sus respuestas han sido cortas, amables y a menudo enfocadas en la gratitud hacia los fans y en la importancia de mantener ciertos aspectos de su vida en privado. Esta discreción ha generado aún más curiosidad, y la gente se pregunta si Kerem seguirá un camino similar o si se sentirá más cómodo compartiendo detalles. Es un equilibrio delicado, por un lado, la necesidad de los fans de saber, y por otro, el derecho de las celebridades a su privacidad. La dinámica entre fans y celebridades es algo fascinante y a veces complejo. En el caso de Kerem y Hande, la conexión que forjaron con su público durante Senkal Cup fue extraordinaria. La serie fue un fenómeno mundial y sus personajes, Serkan y Eda, se convirtieron en una pareja icónica. Los fans se encariñaron tanto con ellos que la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó para muchos. Por eso, cuando se anunció su separación, fue un golpe para muchos. La esperanza de verlos juntos en la vida real, alimentada por las interacciones públicas y los momentos compartidos que salían a la luz, se desvaneció, dejando un rastro de preguntas sin respuesta. Ahora, la pregunta clave es, ¿cuándo y cómo ocurrirá esta esperada declaración de Kerem Bürsin? Los rumores sugieren que podría ser pronto. Hay quienes especulan que podría coincidir con el lanzamiento de algún proyecto en el que esté involucrado, ya que sería una excelente oportunidad para generar interés y, al mismo tiempo, abordar temas personales. Otros creen que podría ser una entrevista más íntima, quizás para una revista o un programa de televisión que permita una conversación más profunda y personal. Lo que es seguro es que cuando ocurra, será un evento de gran magnitud en el mundo del entretenimiento turco, y nosotros estaremos aquí para desglosarlo y analizarlo para ustedes. Las redes sociales, como mencioné antes, están llenas de comentarios y debates sobre este tema. En muchos foros de fans de Kerem y Hande, se pueden leer mensajes de apoyo a ambos, pero también de exigencia. Frases como Kerem, por favor, dinos algo, necesitamos saber la verdad, han pasado años, merecemos una explicación, son recurrentes. Es importante recordar que si bien los fans tienen un gran afecto por estas estrellas, también es fundamental respetar su espacio y su derecho a la privacidad. Sin embargo, la comunicación es clave, y una palabra honesta por parte de Kerem podría aliviar muchas de estas tensiones y darle a los fans la tranquilidad que buscan. La presión para que Kerem hable no solo viene de los fans, sino también de la curiosidad general del público y de la industria. Cuando una pareja de celebridades tan popular se separa, el interés por los motivos detrás de esa ruptura es natural. Los medios de comunicación juegan un papel importante en amplificar estas expectativas y a veces pueden incluso ejercer presión para obtener información. Sin embargo, en el caso de Kerem y Hande parece que la iniciativa de hablar, si es que llega a suceder, provendrá de Kerem mismo, quizás impulsado por el deseo de cerrar este capítulo de su vida de una manera honesta y abierta. Es crucial abordar este tema con sensibilidad. Tanto Kerem como Hande son artistas talentosos que han trabajado arduamente para construir sus carreras. Si bien su relación personal capturó la atención del público, es importante recordar que también son individuos con sus propias vidas y sentimientos. La manera en que Kerem decida abordar esta situación será un reflejo de su personalidad y de su respeto hacia Hande y hacia sus seguidores. La esperanza es que sea una conversación constructiva, que cierre ciclos y que les permita a ambos seguir adelante en sus caminos, tanto profesionales como personales, con el apoyo y el entendimiento de quienes los admiran. En resumen, el título de nuestro vídeo de hoy encapsula perfectamente la situación, la expectativa de que Kerem Bürsin finalmente hable sobre Hande Erçel y las exigencias de los fans por respuestas. Hemos explorado las razones detrás de esta intensa curiosidad, el papel de las redes sociales y los medios de comunicación, y las posibles implicaciones de una declaración por parte de Kerem.
La conexión que Kerem y Ande crearon con su público es innegable, y es esa conexión la que alimenta el deseo de saber qué sucedió. Ahora, solo queda esperar y ver si Kerem Bürsin decide dar ese paso y ofrecer esas respuestas que tantos anhelan. Estaremos atentos a cualquier novedad para mantenerlos informados. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y que hayamos podido arrojar algo de luz sobre este tema tan comentado. Agradezco enormemente su tiempo y su dedicación. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem debería hablar? ¿Qué tipo de declaración esperan de él? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Su participación es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.